Esto que tengo aquí es considerado como el mejor portátil gaming del 2022. Y no estoy exagerando. Lo dice Dave2D, Matthew Moniz y hasta el rey de las reviews de los portátiles. No suelo analizar muchos, pero llevo utilizando este hace más de un mes y debo decir que me ha gustado bastante. Y la principal razón es porque se trata de un portátil súper completo, con un diseño atractivo, una pantalla bien aprovechada y con una calidad fenomenal. Un buen teclado con un gran trackpad, muchas conexiones a disposición y un rendimiento aceptable para jugar a los títulos más exigentes. Dicho de otra forma, este portátil no solo es bueno para jugar, sino también para todo lo demás. Si vas a comprar un portátil es porque necesitas esa libertad de moverlo de un lado al otro, pero muchas veces los fabricantes de laptops gaming se concentran únicamente en el rendimiento, olvidando todo lo demás. Pero no es así. Puede parecer que estoy exagerando un poco, pero veamos su diseño, por ejemplo, con estos agujeritos en la carcasa y este emblema de la marca. Joder, no me digas que no se ve chulo. Al abrirlo puedes ver cómo se levanta un poco del suelo, mostrándonos una pantalla de 14 pulgadas muy bien aprovechada, con buenos colores, brillo, bordes reducidos y una webcam en la parte superior compatible con Windows Hello. Abajo vemos su teclado bien espaciado, con algunas teclas exclusivas y un feeling al teclear mejor de lo que suelo probar en portátiles. El trackpad también tiene un tamaño que me encanta y no molesta a la hora de ponerse a escribir. Los altavoces son muy potentes y se escuchan también muy bien. A la izquierda tenemos el jack, puerto USB-C, HDMI y el conector de carga. Y a la derecha el tarjetero micro SD, otro USB-C y dos puertos tipo A. Mientras que por debajo, una de las carcasas más bonitas que he visto en un portátil. Lo sé, estoy siendo un sim por este portátil y eso que he probado la versión más barata porque existe otra con Anime Matrix en la carcasa trasera, pero ¿sabes qué? No es perfecto. Esta carcasa inferior se calienta y no es cómoda de tener en las piernas cuando estés en el sofá. Y la expulsión del aire toca directamente en la pantalla, lo que a la larga puede traer problemas. Y es que crear un portátil que pesa tan solo 1,7 kilos siempre es difícil de cara a la refrigeración. Y aunque le hayan puesto un mejor sistema de enfriamiento y dos ventiladores, llego fácilmente a altas temperaturas cuando estoy jugando, para no hablar del ruido ocasionado por sus ventiladores. Pero claro, cuando estés en el sofá seguramente no estés jugando, sino más bien navegando por la web o viendo algún vídeo, y en estos momentos la temperatura es más tolerable. Y algo muy chulo de este portátil es que cambia automáticamente a la gráfica integrada del procesador de forma a ahorrar batería. También puedes cambiar la configuración a silencioso y en Windows activar el modo ahorro de batería, lo que te dará unas 5 horas de uso viendo vídeos o hasta 8 horas si estás navegando por la web. En otras reviews he visto gente a las que le ha durado unas 10 horas, pero yo esos valores nunca los he conseguido, ni con el brillo al mínimo, desactivando el wifi, el bluetooth, todo. Nunca he superado las 8 horas, por lo que me pregunto si será algún fallo de mi unidad. Donde estoy seguro que no existe ningún problema es en su rendimiento. Y antes de mostrarte algunos benchmarks que he hecho, vayamos a recapitular cuáles son las especificaciones de este portátil abriendo su carcasa trasera, que desde luego es muy fácil de extraer. Y vamos, que hasta por dentro es elegante. Pero bueno, aquí tenemos el procesador de AMD Ryzen 6900HS acompañado por la RX 6700S, que se enfría con todo este sistema de cooling. Abajo podemos ver el DIMM de 8 GB de RAM, estando los 8 GB soldados en la placa, lo que limita la ampliación total a 24 en este modelo. A la izquierda tenemos el NVMe que podemos intercambiar fácilmente y por debajo la placa de conectividad de MediaTek que también puedes cambiar. Con esto encima de la mesa, déjame mostrarte algunos resultados en juegos que he obtenido al mismo tiempo que los comparo con la RX 6800, el mismo portátil pero con otra tarjeta gráfica que hemos analizado en la web hace unos meses. En Red Dead Redemption 2 consigo una media de 96 frames por segundo a 1080p, un 10% menos que su versión más cara. En Assassin's Creed Valhalla consigo mejores resultados todavía, lo que posiblemente se deba a los drivers de ahora. En Watch Dogs Legion también conseguí mejores resultados, por muy extraño que parezca la verdad.
Ya con Far Cry 5, no sé qué diablos ha pasado que no superaba los 60 frames por segundo a 1080p, aunque con Far Cry 6 los resultados fueron mejores de lo esperado. Y para terminar, en Shadow of the Tomb Raider, estos fueron los FPS que conseguí. Si me lo preguntases, pues te diría que la versión con las 6700 es una mejor compra considerando su precio y la diferencia de rendimiento entre los dos, pero de una forma u otra, buena suerte comprando uno de los dos. En Amazon España no lo vas a encontrar. En PC Componentes tan solo hay una versión que cuesta 2.800 euros y en otros países de Latinoamérica pues simplemente no lo he encontrado. Tan solo aquí en Estados Unidos es relativamente fácil de conseguir, ya sea en Best Buy o Newegg, pero me pregunto cuántos de vosotros pues vivís aquí. En resumidas cuentas, es un portátil que me gusta mucho por lo completo que es. Existen otros más baratos que te darán un mejor rendimiento, pero su pantalla, el teclado, la construcción quizás no sean tan buenos como en este, por lo que si buscas un portátil completo, buena suerte en conseguirlo. De todas formas, en la descripción de este vídeo dejaré un enlace para una guía que actualizamos todos los meses en la web y en la que puedes ver otras alternativas más baratas y igual de potentes. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!